Hola, mis queridos hermanos y amigos. Aquí estamos para estudiar un poco la palabra de Dios como lo hacemos cada semana. Hoy tenemos un tema que he titulado El cristianismo imprime principios. Sí, y es que al estar en el cristianismo, pues el Espíritu Santo, óigase bien, el Espíritu Santo le imprime al cristiano lo que llamamos principio, que no son otras cosas o no son otras conductas o no son otros comportamientos que el Espíritu Santo le da a cada creyente. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es importante ayudarnos a entender lo que significa ser cristiano. No es adoptar una religión. No es seguir una corriente religiosa, no es buscar una fe. El cristianismo es decirle a Cristo Jesús que entre al corazón, y cuando ese Espíritu de Cristo está en nuestro corazón, entonces se da lo que llama la palabra de Dios el nuevo hombre. Es decir, hay una nueva persona. Hay una nueva ejecutoria a nivel de la mente, del espíritu. Es decir, la persona debe cambiar porque el Espíritu de Dios está en él y el Espíritu de Dios transforma. El Espíritu de Dios quita todas aquellas conductas agresivas, malvadas, pecaminosas. Ahora, hay que decir lo siguiente frente a esta nueva criatura, a esta nueva persona que va formándose y va cambiando a medida que pasa el tiempo y que va conociendo las Sagradas Escrituras y las va aplicando. Mire, es una verdad. Vivimos en un mundo sin moral, sin ética, sin principios, sin virtudes, sin valores. ¿Y qué pasa con un mundo así? Pues hay egoísmo, rabia, vanidad, violencia, odios, corrupción, desigualdad, pobreza, discriminación y el daño ambiental. ¿Cómo podemos interpretar a la humanidad viviendo en esas condiciones? Pues es lo que se conoce en la Biblia como la oscuridad. Es decir, es el mundo viviendo sin raciocinio, sin análisis, sin apreciación, sin respeto, sin pensar en que se vive en comunidad y por lo tanto la comunidad exige una serie de normas, reglas, que son los principios. Si nosotros vamos a la definición de principios, vamos a encontrar que son normas, reglas o valores fundamentales y morales que orientan la conducta humana. Y eso también nos permite, esos principios, tomar mejores decisiones y tener moral y ética. Y la pregunta aquí, o las dos preguntas más bien, ¿quiénes pueden modificar esas condiciones? ¿Y cómo transformar esos comportamientos? ¿Quiénes son los que están llamados a ser diferentes frente a esto? Recordemos, al venir la palabra de Dios a nosotros e impactar nuestra vida, y esa palabra empezamos a analizarla y a estudiarla, nos encontramos que pertenecemos a ese mundo de tinieblas,
Pero la luz de Cristo, la palabra de Cristo Jesús, que al llegar a nosotros y lo aceptamos a Él como Señor, el Redentor, el Salvador, el dador de la vida eterna y el que transforma vidas, entonces somos llamados a modificar en nosotros primeramente aquello que es normal y natural en el mundo, ese mundo vacío, ese mundo egoísta, ese mundo perverso, ese mundo desigual, ese mundo en pecado. Y los cambios que deben suceder en nosotros y que estos pueden ser transmitidos a otros son para aquellos que en verdad están en Cristo Jesús y que son conscientes del perdón de sus pecados, la limpieza de todas aquellas maldades y también que reciben sabiduría para ser diferentes. Aquellos que han recibido a Jesucristo en sus corazones son conscientes de ser nuevas criaturas, porque lo está llamando la Biblia a hacerlo. Nos está diciendo que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios, y en eso hay que trabajar. Y además, esas personas que empiezan a vestirse del nuevo hombre, a vestirse del nuevo ser ya con Jesucristo desde adentro, porque el trabajo de Jesucristo es desde adentro hacia afuera. Él es el que cambia el alma, cambia los sentimientos, cambia las emociones, cambia las mentes. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que al cambiar nosotros, daremos testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Ahora, ¿cómo adoptar esos principios? ¿Y cuáles son los principios? Bueno, tengo aquí un conjunto de ellos, saqué algunos que son muy importantes, bueno, todos son importantes, pero saqué algunos como para ir mirándolos y, por supuesto, entender esta lista y luego buscar otros, porque son muchos. Estos principios, por ejemplo, son la igualdad. Es entender que ya ahora en Cristo Jesús todos somos iguales. Por lo tanto, no debemos tener preferencias ni racismos y que todo el mundo merece la misma atención, el mismo amor y que haya un deseo de lograr que todos tengamos lo que se debe lograr en un mundo desigual. El otro principio es la honestidad. La honestidad nos llama a asumir nuestros errores y a corregirlos. También hacer la prudencia en los secretos, en que nosotros nos hagamos confiables en el sentido en que actuamos de una manera en que la gente ve en nosotros nuevas personas y respondemos ante los demás pagando nuestras cuentas puntualmente y haciendo las cosas con honestidad, no robando, no atracando, no matando. Eso es uno de los principios y todos los principios pues son buenos. La transparencia, otro principio, cuando estábamos hablando de igualdad, es que nosotros admitimos que tenemos que ser transparentes en nuestros comportamientos, que puede la gente confiar en nosotros y que nosotros no vamos a mentir, no vamos a defraudar y que sabemos escoger y decir sí o no en muchos casos. Es decir, nuestros comportamientos y nuestra vida es como un espejo
donde todo el mundo nos ve tal cual como somos. No amañamos nada, no ocultamos nada, y esto es sumamente importante. El respeto, otro principio. Sabemos escuchar, sabemos aceptar las opiniones de los demás, usamos la cortesía para con todos, cuidamos los bienes comunes, somos respetuosos en los turnos, en las filas, no imponemos, no gritamos, no dominamos a nadie. Otro principio es el derecho, y el derecho nos lleva a no discriminar. Ya dijimos en parte, aceptamos la expresión y la decisión de otros, a cumplir con las leyes, las normas, las reglas. Eso nos da a nosotros también una tranquilidad delante de todos. Otro principio es la equidad. Tenemos que ser imparciales y dar la oportunidad a todos, pagarle a todos por igual, sobre todo en el caso en que si somos empresarios, si somos jefes, si somos cabeza de familia, tenemos que aprender que todos merecemos lo mismo que deberíamos reconocer y tener nosotros. La integración, el principio que nos permite unirnos como comunidad, proponer programas para los bienes sociales, participamos en todo lo que tenga que ver con la ayuda a la gente, la colaboración, etc. La democracia, otro de los principios también interesantes e importantes. La democracia, que es nuestra participación en las elecciones, en las votaciones, en apoyar a los líderes que buscan el bienestar común y todo aquello que tenga que ver con un país libre, un país justo, un país equitativo. La normalización, otro principio muy importante, y es cuando nosotros creamos y difundimos las normas para la gente que quiera superarse. Los animamos a superarse, los ayudamos a superarse. Y esto también es sumamente bueno. La responsabilidad, otro principio que nos enseña a ser puntuales, a cumplir con lo asignado, con los compromisos, a entregar a tiempo las tareas. La empatía, otro principio, reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Eso es interesante para decir que formamos parte de un grupo y ese grupo se apoya, ese grupo comparte, ese grupo reconoce los esfuerzos de otros y quien tiene este principio pues ayuda a quien lo necesita. Justicia, ese es otro principio que nos habla de no tratar mal a nadie, sino todo de una forma correcta. La lealtad, mostrar fidelidad, apoyo incondicional, atender los principios éticos. Y otro más es solidaridad, donar a quien necesite, ayudar a otros, brindar protección. Como dijimos, pues estos son los principios que están en el mundo, pero que nosotros los cristianos sí debemos apropiarnos de ellos y pedirle al Señor Jesucristo que lo imprima en nosotros. Vamos a ver otro texto en Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. Observemos cómo el Espíritu Santo, que debe trabajar desde adentro hacia afuera, que debe trabajar en su poseedor, entonces ese Espíritu tiene un resultado, y es que dentro de ese Espíritu genera la bondad, la justicia y la verdad. Estos son elementos o recursos que van a generar en los principios que estamos hablando. Estos principios entonces son para practicarlos
obligatoriamente, y quiero hacerlo énfasis, obligatoriamente por aquellos que se hacen llamar cristianos. Pero no solamente que se hacen llamar, sino que en verdad Jesucristo more en ellos. Y ahí está la gran verdad de cuando hablamos de cristianismo. Los cristianos, pues entonces, si los conocen, los van a imprimir en sus mentes y en sus corazones como normas y reglas y valores que deben practicarse. Y cuando estamos hablando, pues, de la nueva criatura. Estos comportamientos, si hay que decirlo, lo puede adoptar cualquier persona, aún sin estar en Cristo Jesús. Es muy cierto, pero se hace obligatorio en los cristianos practicarlos. Pero practicarlos hay que tenerlos, sobre todo. Si hablamos de estos comportamientos, entonces, ¿y quién los practica? Es como un sello que autentica la conversión y la vida en Cristo. Es un sello distintivo, una marca que da propiedad, distinción, da imagen. Veamos entonces las enseñanzas acá, otra vez en otro texto, en Mateo 5, 38, 39, 43, 44. El 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor Jesucristo aquí está hablando que antes, en un pueblo, en una nación, en el mundo, habían reglas que aceptaban las conductas de uno practicadas por otros. El ojo por ojo y diente por diente significaba que así como tú me has hecho, yo también te hago. Si tú me has hecho este mal, yo también te voy a pagar igual. En un mundo, pues, en el que estamos hoy en día, lo general, lo común, es actuar todos iguales. Y como ya hablamos, el mundo de egoísmo, el mundo de celos, el mundo de rabia, el mundo de violencia, el mundo de agresión, quien lo practique, pues se esperará que el afectado o la víctima responda igual. Pero Jesucristo dice que no. Ahora en Él hay nuevas normas, hay nuevas leyes. Y las nuevas leyes y las nuevas normas es responder de una manera diferente. No paguéis a nadie mal por mal, lo vamos a ver más adelante. Y ahora dice que no debemos resistir al malo y que debemos tratar al malo de una manera produciéndole el bien, haciéndole el bien. Fíjense que esto es lo contrario a lo que hace el mundo. Y Jesucristo, pues, en nosotros, otra vez hablo de eso, nos manda a ser diferentes. Los principios están allí y son normas y valores y leyes establecidas aún por los mismos hombres. Pero el cristiano las debe mirar, las debe revisar y adoptar, y sobre todo que el Espíritu Santo es el que las llama, las busca para que sean impresas en el corazón del hombre y el de la mujer, por supuesto. Los versículos 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cambio total. Y así, si practicamos estos principios, vamos a encontrar que hay en nosotros unas conductas humanas que nos permiten tener bienestar y buscar el bienestar de los demás. Recordemos que
Los principios son valores fundamentales y morales que orientan la vida humana en la toma de las decisiones y en la ética. Jesucristo nos manda a ser diferentes, a conducirnos de una manera diferente. Y vamos a mirar Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así es. Los principios ejecutados, practicados, nos va a llevar a eso, a tener una diferenciación de comportamiento frente a un mundo que está en tinieblas. Recordemos, somos luz, somos luminares en el mundo, somos ejemplo con comportamientos diferenciados, comportamientos que hace que las personas vean en nosotros gente que realmente está en Dios o está en Cristo Jesús. Y como dijimos, si se practica estos principios puestos por el Espíritu Santo, porque como ya dije, se pueden adquirir, cualquiera sin Cristo Jesús lo puede tener, sí, claro. Pero al practicarlo nosotros, los cristianos, es como un sello, pues, de que en verdad Cristo está en nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para que el cristiano pueda tener, recibir y practicar estos principios? Bueno, es necesario que entendamos que ya con Cristo Jesús somos nuevas personas, nuevas criaturas. Y eso es lo que siempre he repetido, que nos dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí las demás son hechas nuevas. Sí, eso es. Cristo Jesús llega a nosotros y nos cambia. Recordemos, nos cambia si en verdad lo hemos recibido como Señor y Salvador. Y la experiencia que tiene aquí un hombre que pues se menciona en la Biblia porque ha escrito varias cartas por el Espíritu Santo, él tiene un testimonio muy interesante y lo vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La expresión del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, un hombre cuya agresividad, la violencia y la autoridad que tenía, perseguía a los cristianos y vivía como un pagano, aunque él practicaba la religión judía, pero no había en él la sensibilidad, no había el amor, no había la gracia de Dios, porque Jesucristo no estaba en él. Él era un hombre religioso, pero sin Cristo Jesús. Al recibir a Jesucristo allá en el camino a Damasco, este hombre cambia y ahora declara que él ya no vive como él es. Ya él se ha despojado de aquel Saulo para ahora convertirse en Pablo. Y esa conversión lo ha hecho una nueva persona. Y ahora ya no vive según la carne, o sea que ya no vive según la naturaleza vieja, según el hombre viejo que lo gobernaba. Ahora él vive en Cristo Jesús. Ahora es una nueva persona. Y qué interesante cuando podemos observar esto. Y volvamos a Efesios, el capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos habla del nuevo hombre, del nuevo ser, de aquel que ahora es diferente, aquel que no tenía principios, ahora sí los debe conocer y los debe tener y los debe exteriorizar. Y ese nuevo hombre y esa nueva mujer, pues van a vivir pensando en que los principios son necesarios tenerlos y practicarlos. Ahora, ¿cómo construir o expresar los principios? Primero que todo, es necesario conocerlos. Bueno, aquí yo les he traído una lista, pero hay muchos más. Y un cristiano juicioso debería mirar todos los principios que hay y irlos mirando, conociendo, interiorizándolos, pidiéndole al Espíritu Santo que los imprima en su ser y luego, pues, procedo al segundo punto, analizarlos. No basta conocerlos, basta analizarlos, basta estudiarlos. Y eso es muy importante porque ya con ese conocimiento se puede hacer el tercer paso, que es aprendiéndolos, es decir, adoptándolos como comportamientos propios. Y esto va a servir muchísimo si nosotros los aprendemos. Y cuarto paso, practicándolos. De nada nos sirve conocerlos, analizarlos, aprenderlos y no los practicamos. Y tenemos que practicarlos, que eso es lo más importante. Ahora, todos estos principios y las virtudes y los valores que vamos a ver después en semanas siguientes, es lo que podríamos agrupar como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, cuando uno ama al prójimo, entonces practica los principios, las virtudes, los valores. Y esto es bueno entenderlo de esa manera. Conclusión, pues. Hoy hemos visto así muy rápidamente que en el cristianismo se imprimen los principios. Pero mejor hay que decirlo que Jesucristo, su Espíritu Santo, imprime estos principios en el creyente. Porque esas normas, esas reglas son buenas para el ser humano. Y el ser humano, pues, debe tener esos contenidos, aprenderlos y expresarlos, por supuesto. ¿Y la aplicación cuál es? Es que la nueva persona en Cristo Jesús es alguien muy especial, alguien diferencial, alguien humano, alguien sensible, alguien amoroso. Y esto pues lo da el aprendizaje de los principios y también de las prácticas de ellos. Hagamos eso. Aprendamos hoy de este mensaje los principios y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a buscarlos y a conocerlos y a que Él nos ayude a imprimirlos en nuestros corazones. Que nos quite las sombras, las tinieblas de un mundo que está en unas condiciones terribles para que nosotros entonces, ahora con ellos, podamos ser luz, podamos ser sal, podamos ser levadura en un mundo que tanto nos necesita. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.